Chao pueblo, bienvenidos a este canal y bienvenidos a este episodio donde estaré hablando de la bomba que cayó justo en la noche del lunes, que Francesco Calvo habría dimitido como gerente de la Juventus. Hablaremos de qué quiere decir esto, si nos da algunos indicios sobre los cambios que estaríamos viendo en la administración de la Juventus y también por qué quizás sucedió esto. Antes de que empecemos, obviamente, los invito a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tres cositas súper simples para ustedes que a nosotros hace una gran diferencia para poder alcanzar muchísimos otros Juventini alrededor del mundo que todavía no han encontrado esta su casa. Así que, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó ya entrando de lleno? Pues Luca Monblano lanza esta noticia, esta primicia que en efecto Francesco Calvo, el managing director de marketing, ¿no? e ingresos de la Juventus, pues habría puesto su dimisión a la propiedad, la cual habría aceptado. Al parecer será efectiva justo al final de la temporada y después de varios años de Francesco Calvo en la Juventus, en dos ocasiones, porque también estuvo antes, durante la presidencia Agnelli, dimitiendo en ese entonces, regresando después y estando desde el 2022. En esta ocasión, vuelve a irse el gerente de la Juventus. Él es nativo de Torino, pero bueno, últimamente ha recibido muchísima crítica por mi parte también, por haber dicho que si la Juve estaba en Milano, seguramente hubiera podido acaparar mejores y mayores patrocinadores. Y quizás, pues lo primero que llega a la mente de uno es justo esto, ¿no? O sea, él dimite porque no logra traer un patrocinador que valga la pena a la Juventus, tiene que intervenir John Elkann sobre la marcha para que el próximo año la Juventus sí tenga algún patrocinador, trayendo a Visit Detroit y Jeep. En este caso, pues obviamente no creo que sea la única razón. Se habló mucho de que Ita Airways ya estaba todo listo para hacer y patrocinar a la Juventus y después intervino el gobierno nacional para no permitir que esto sucediera. También es importante resaltar que Calvo no estaba bajo contrato con la Juventus como está, por ejemplo, Cristiano Giuntoli. Tenía, digamos, una posición indefinida, era un salario, digamos, permanente de la Juventus y hace unas semanas solamente había sido designado como representante en la Lega Serie A, justo dentro de lo que sería la política, ¿no? Interna dentro del calcio italiano. En ese aspecto hay que darle la derecha. Calvo pareció que en su función dentro de la Juventus hizo, digamos, mejoras o trazó caminos que justo es algo que le falta muchísimo a la Juve, es tener presencia en los ejes políticos del calcio italiano y pues él se había metido ahí. Obviamente él dimitiendo es muy probable que no siga en esa posición, especialmente si es cierto los rumores que podría irse para el extranjero, particularmente al Aston Villa. De ser así, lo más seguro es que sea Chiellini quien vaya a tomar su puesto en Lega Serie A, mientras tanto, obviamente, representando a la Juventus. Y recordamos que la última reunión de la Lega Serie A fue Chiellini y Calvo no se presentó, así que quizás ahí había un indicio. Habiendo dicho eso, parece ser que pues fue medio sorpresa en cuanto a la propiedad, no se tenía especulado esto, aunque ya habían rumores de que algo se estaba pues cocinando en ese aspecto. Parecer Calvo no estaba muy feliz últimamente en la Juventus. Ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros trazar de esto? ¿Qué es lo que podemos pues deducir, ¿no? De esta dimisión por parte de Francesco Calvo? Y una de las cosas que viene inmediatamente a la cabeza es que Francesco Calvo tuvo que ver con la decisión de traer a Cristiano Giuntoli como director deportivo. Recordemos que en aquel entonces habían dos campamentos, ¿no? Dentro de la Juventus en cuanto a traer a Cristiano Giuntoli como nuevo director deportivo o traer Massara, ¿no? Que era, digamos, el otro lado del campamento, que interesantemente ahorita está volviendo a sonar ese nombre. Y bueno, creo que no es ningún secreto que la propiedad no está para nada feliz con lo que ha estado pasando en la Juventus. Ha dicho que todos están bajo observación, incluyendo el mismo Giuntoli,
y por eso es que ponemos en el título de este video, cae el primer dominó, porque si ustedes habrán visto el banquillo de la semana pasada y de las semanas pasadas, habrán visto que nosotros ya estábamos hablando de que iba a haber una revolución en la administración de la Juventus, era absolutamente necesario para que este club tuviera éxito en el año que viene, y hablábamos de que se estaba tardando mucho, pues parece que hoy cae ese primer dado a solo 2 partidos del fin del campeonato. Se puede argumentar si es que esto tenía que llegar antes o es mal momento para hacerlo, crear un poco de confusión en la propiedad y en el club en sí, cuando hay 2 partidos claves para poder calificar a la Champions League. Pero yo creo que digamos que el primer dado sea alguien fuera del área deportiva, no creo que vaya a generar mucho revuelo dentro del plantel y del camerino. Por ende, tiene sentido que sea Francesco Calvo, tiene sentido que también aquí se vea una vez más la mano de John Elkann, ¿no? Era alguien que le reportaba, aunque fuera indirectamente, a John Elkann, y queda claro que aquí, con la presencia de Scannavino de una sola vez por todas como administrador delegado, por ahora no sabemos su nuevo título bajo el nuevo CDA, pues John Elkann está empezando a mover las piezas y la primera que cae es la de Francesco Calvo. Yo sí creo que tiene un poco de peso lo del patrocinador, pero en general tiene sentido sacar a Calvo y meter a alguien, digamos, en la gestión general del equipo que tenga un poco más de peso, de experiencia deportiva y que tenga un poco más de peso político, porque aunque el mismo Calvo había trazado buenos caminos hacia ese entonces, todavía no tenía tanto poder pues de palabra, digamos, dentro de las arcas de la liga. Sabemos desde que llegó Giorgio Chiellini, Francesco Calvo trabajó muchísimo con Chiellini, digamos, era casi como su aprendiz de cierta forma, así que sería lógico, ¿no?, que uno piense que Chiellini tomará las riendas del puesto de Calvo tanto dentro como fuera de la Juventus, aunque pues nos queda esta duda de que, bueno, Chiellini supuestamente tenía que estar más involucrado dentro de lo que es la gestión deportiva del club. Así que, ¿qué querrá decir esto? La posición de Calvo en general cambia, digamos, para que sea más centro en lo deportivo y no tanto fuera de la Juventus. Creo que fue muy llamativo en el último partido cuando mostraron a Giorgio Chiellini en las gradas y abajo de él sentado Giuntoli, Pompilio, Stefanelli, ¿no? Que son digamos, la gente de la dirección deportiva. No se veía Calvo, no había ningún otro directivo de la Juve ahí, ni siquiera Scannavino o Ferrero. Y aquí lo que llama también muchísimo la atención es que en el momento que lo publica Monblano, pocos minutos después empiezan a corroborar los demás medios, lo cual quiere decir, o todos sabían y nadie había publicado, entonces aquí hay una gran pregunta de por qué el silencio por parte del periodismo, y aquí hay que darle la derecha a Luca Monblano por haber tomado la iniciativa y haber desvelado esta noticia, que es una noticia importante para lo que es el futuro. Y la segunda es un silencio bastante llamativo por parte de del mismo club. Ahora, bien, obviamente quizás el martes en la mañana salga un comunicado oficial, pero llama la atención que la dimisión también llegue unos días antes que se desvele la nueva camiseta, porque esta camiseta saldrá el miércoles 14 de mayo a las 10 a.m. de Italia con el nuevo patrocinador que por ahora será Visit Detroit. Más tarde también se unirá Jeep. Recordemos que en la liga puede tener 2 patrocinadores, mientras que en la Copa Mundial de Clubes, Champions o cualquier otra Copa Europea que se vaya a jugar, solo puede mostrar un patrocinador. Así que llegue esta dimisión en este momento, pues es ya bastante llamativo y es imposible no pensar en que haya sido parte de la situación lo del patrocinador. Ahora, en lo personal, yo creo que el balance de trabajo de Calvo es en general negativo. Yo creo que si se representa a la Juventus, no se puede representar de la forma que lo hizo. Obviamente, digamos, quizás el objetivo más primordial que tenía él era lo del patrocinador y falló en ello y por ende, pues está bien sustituirlo. Ahora, pues se pregunta uno, ¿no? ¿Cómo es que lo dejan dimitir? Una sociedad un poco más fuerte o lo hubiera despedido en cambio,
yo creo que ahí ya son matices, ¿no? Yo creo que también pues le permites dimitir para salvar un poco la imagen, pero se podría argumentar que fue dimitido, ¿no? De cierta forma, y así él también poder seguir adelante en su carrera profesional. Lo que sí es que definitivamente mudarse de Torino a Birmingham, si él lo que buscaba era vivir en Milán, pues va a ser tremendo downgrade. Veremos a los del Birmingham cómo les gusta que él diga que Birmingham debería, el Aston Villa debería moverse a Londres. Seguramente los hooligans no les gustará ese comentario. Así que chicos, les pregunto a ustedes, déjenme en los comentarios qué les parece esta movida por parte de Francesco Calvo. ¿Quiere decir que su salida es la primera, digamos, piedra para las siguientes salidas y estaría Giuntoli siendo la siguiente pieza de dominó en caer, ya que Calvo fue uno de los que pidió que trajeran a Giuntoli, aunque también hay que decir que Calvo fue uno de los que abogó por la llegada de Tudor. Así que pues también podemos hilar ciertas cosas ahí para lo que es el banquillo del año que viene, que seguramente pues quizás no vaya a estar Tudor, ya que está perdiendo uno de sus, digamos, defensores dentro de la Juventus. Leo mucho sus comentarios, los espero con ansiedad para poderles contestar y tener esa linda conversación entre los dos. Lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao.